Tal vez alguna vez en tu vida has escuchado estas palabras, y si has escuchado algo similar, no digas amén, no digas ay, solamente guárdatelas en tu corazón. ¿Alguna vez has visto gente que de repente se acerca a su mamá, por ejemplo, en la semana o en el 10 de mayo, y gente que le dice a su mamá, mamacita hermosa, preciosa, mi bonita, qué chula mi mami? Gente que es así como muy empalagosa con sus palabras, pero resulta que ni siquiera le carga las bolsas, no le ayuda a hacer los quehaceres, no obedece. ¿Sí has visto gente así? Que de repente son empalagosos con sus palabras, pero sus actos son totalmente contrarias a las que dicen sus palabras. O por ejemplo, varones que tienen a sus esposas, dije varones, para que no malinterpreten, porque algunos dicen que digo balones, no, varones que tienen a sus esposas y que le dicen, mi reina, mi preciosa, mi flaquita, mi esposita hermosa, ¿no? Y resulta que ni siquiera son atentos o a veces no son hombres fieles, entonces no tiene caso lo que sus palabras están diciendo cuando sus actos dicen totalmente lo contrario. Hoy vamos a hablar acerca de este tema tan importante porque esta situación acontece también muchas veces con Dios. Que a veces nosotros hablamos o decimos cosas, pero nuestros actos, nuestras acciones son totalmente contrarias a lo que nuestras palabras dicen. Usamos términos con Dios que no vivimos, y así he titulado este tema, términos que no vivimos. Así que te voy a invitar, por favor, que abras tu Biblia en Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y quiero que volvamos a leer la primera parte de este versículo y dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Quiero decirte un poco de qué está pasando en este momento en el pueblo de Israel. Esta palabra es una profecía, o para los que puedan entender, es un mensaje que Dios le está dando a su pueblo de Israel, ¿ok? Y es un mensaje que también se aplica para nosotros el día de hoy. Dile al que tienes a tu lado, este mensaje también se aplica para ti. Dile para nosotros, ¿ok? Para que no se sienta ofendido, dile para nosotros. Esto también es para nosotros. ¿Qué está pasando en este momento cuando Dios le da este mensaje al pueblo de Israel? El pueblo de Israel acaba de salir de algo que se le conoce como el exilio. El pueblo había sido sacado de su tierra por cuestiones, había sido conquistado y había tenido que salir de su tierra. Pero ya aquí, en este momento, donde el pueblo recibe este mensaje para ellos, este pueblo ya se está restaurando, ya se está levantando, las cosas ya están mejorando, ya van bien. Y cualquiera podría pensar que después de un momento difícil, el pueblo pudiera haber aprendido de sus errores pasados. Y que iba a llegar con más fuerza a buscar de Dios, que iba a llegar con más ganas de sentir la presencia del Todopoderoso, pero tristemente no es así. El pueblo, a pesar de que acaba de ver todo lo duro que ha acontecido en su vida, con la vida de sus padres, con la vida de sus abuelos, ellos cuando vuelven nuevamente a tener buenos tiempos, su actitud del pueblo es una actitud de apatía. Es una actitud de indiferencia, es una actitud de hacer las cosas mal para con Dios. Ahora, si tú empiezas a analizar un poco de esto, se parece un poco a los tiempos que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Hemos pasado casi ya 2 años con esta situación de la pandemia, o si no es que más, ¿ok? Y las iglesias estuvieron cerradas, muchos lugares y gente ya no pudo venir a congregarse porque por razones del gobierno tuvimos que cerrar las puertas. Y cuando nuevamente las iglesias pudieron abrirse, cuando nuevamente pudimos estar congregándonos, cualquiera pensaría que entonces íbamos a llegar con más ganas, con más fuerza, con más enjundia, dirían algunos, ¿no? Con más ganas de buscar de Dios, de hacer las cosas correctas. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando muchos regresaron a las iglesias y a buscar de Dios, ya no venían con fuerza, sino el espíritu era un espíritu de apatía, era un espíritu de sueño, era un espíritu de indiferencia. Pareciera que que perdieron como esa práctica de buscar de Dios, cuando buscar de Dios es todos los días.
Pero aquí nos damos cuenta de algo, el mismo error que pasó en el pueblo de Israel es algo similar que empezó a repetirse y que se está repitiendo en el pueblo actual. Un maestro en el instituto nos decía algo así: cuando tú desconoces la historia, cuando tú no conoces la historia, estás condenado a repetir la historia. Pero cuando tú conoces la historia, aprenderás de ello para que no volvamos a cometer los mismos errores. Aquí estamos viendo un pueblo que en vez de poder levantarse, que en lugar de poder buscar más de Dios, después de todo lo malo, lo feo que habían ellos vivido, regresan a buscar de Dios, sí, pero regresan con un corazón apático, regresan con un corazón que no es genuino, con un corazón que no busca a Dios con calidad, que no busca a Dios con pasión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos usan términos y le dicen a Dios Señor, le dicen a Dios Padre, y es por eso que Dios les da este mensaje y les dice: a ver, fíjate el versículo que leímos, les dice: tú me dices, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, entonces ¿dónde está mi temor? Tú estás usando términos, tú me estás usando palabras, pero tus acciones, tu actitud es totalmente contraria a cómo tú me estás llamando. Y quiero que leamos desde el versículo 6 al versículo 8, Malaquías 1. Versículos 6 al 8, pero te lo voy a leer en otra traducción, que es traducción lenguaje actual. Sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes: los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos, pues yo soy su padre y su amo. Y sin embargo, ustedes los sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan: ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde: me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros, que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría. ¿Te das cuenta lo que está pasando en el pueblo? Ellos están viviendo solo una religión. Están haciendo cosas que se les indicaron que tenían que hacer, como cuáles, que pudieran sacrificar en el altar de Dios holocaustos, pero esos sacrificios, esas ofrendas que el pueblo tenía que llevar, tenía que tener características, y ese pequeño animalito que se iba a sacrificar tenía que ser perfecto, tenía que ser de cierta edad. No era así como el que me sobró de mi rebaño, el más feíto, ese lo vamos a sacrificar. No era así, sino que tenía que ser el mejor. Pero el pueblo de Israel en este momento, Dios le está diciendo: mira, tú dices, es que ¿cómo? ¿Por qué me estás acusando, Señor? Y les contesta Dios en este mensaje que les da el profeta, les dice esto: mira, te estoy diciendo porque tú no has honrado mi altar. Lo que me traes no es algo de buena calidad. Me estás trayendo algo feo, algo que está ciego, algo que está cojo, algo que te está sobrando. Y le dice algo muy interesante que a mí me llama la atención. Le dice: si tú le ofrecieras esto a tus gobernantes se ofenderían. O sea, en otras palabras, aún si tú le ofreces esto a un hombre, para ese hombre sería una ofensa. ¿Cuánto más para el Dios Todopoderoso, que los había librado, que les había dado la victoria, que nuevamente los estaba levantando, que los había perdonado? ¿Sí te das cuenta de esto? Entonces el pueblo estaba solo teniendo una religión, haciendo cosas por hacerlas, pero no haciéndolas con calidad. Ahora, yo sé que esto ya algunos ya se pusieron serios, así como: ¿de qué me está acusando o qué? Yo no estoy acusando a nadie de nada. El Espíritu Santo redarguye a cada uno de nuestros corazones. ¿Qué ofrendas estamos ofreciendo delante de Dios? Porque a veces nosotros estamos dispuestos a dar dinero, a dar fuerzas a nuestro trabajo, a nuestros negocios, a nuestra escuela, pero cuando venimos a la casa de Dios damos lo que nos sobra. A veces no damos lo mejor. Por ejemplo, cuando tú te vas a tu negocio, te vas a tu trabajo, te vas a la escuela, tú vas con toda la actitud: hoy voy a vender, hoy voy a sacar un 10, y vas fuerte, vas entero, vas dispuesto a dar lo mejor a tu trabajo porque quieres ganar un buen dinero o quieres tener una buena calificación. Pero a veces cuando llegamos a la casa de Dios decimos: bueno, pues antes agradezcan que me quedo despierto en la prédica, ¿no? Antes lo bueno que vine, eso ya es ganancia. Y deberían de estar contentos los pastores de que venga.
Pero es que el beneficio no es para nosotros como pastores. El beneficio es para el pueblo, para ti. El estar en la casa de Dios, porque aquí está su presencia. Es el lugar más maravilloso donde podemos estar, en su casa, en su presencia, donde es un lugar de paz, es un lugar de sanidad, es un lugar de bendición, es un lugar de prosperidad. Realmente es maravilloso tener una casa espiritual. Hace unos momentos, mientras estaba orando, Dios me traía a memoria que he estado orando por toda la situación de la guerra, algunas cosas que he estado pidiendo. Y Dios me decía, imagínate, o me traía a mi memoria, ¿cuántos cristianos habrá ya que hoy por causa de la guerra ya no pueden congregarse? Porque tuvieron que salir de sus países. Porque está difícil la situación, en cualquier momento puede caerles una bomba. Y aquí lo único que se puede caer al lado de ti es tu hermano que se duerma, pero no más. No te va a caer una bomba, no te va a caer un proyectil. O sea, estamos en una bendición tan grande el poder tener una casa espiritual. Y algunos estamos tan cerca, a 10 minutos, a media hora. Algunos hasta pueden venirse caminando. O sea, es una bendición tan grande el tener un lugar donde congregarnos. Y sería muy incongruente y muy tonto de nuestra parte que no lo apreciáramos y que no trajéramos buenas ofrendas a nuestro Dios. Y no solo me refiero a lo económico, porque algunos ya están agarrando su cartera. No me refiero solo al económico, que también es una parte importante. Que algunos dicen, voy a dar mi diezmo si me sobra. No, el diezmo es lo primero y es lo mejor. Pero a lo que me refiero también es tiempo de calidad, es un esfuerzo en el momento de alabar, es un esfuerzo en el momento de estar escuchando esas enseñanzas de parte del Todopoderoso, o sea, darle a Dios una ofrenda de calidad. Esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Pero fíjate, Jesús también les dice algo similar. Ahora a los que están en su momento, en su tiempo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra también les dice algo similar, unas palabras similares a gente que estaba buscando de Dios, pero que sus palabras, su boca decía una cosa y sus acciones eran diferentes. Y quiero que vayamos a Lucas, por favor. Lucas 6:46. Dice así la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vuelvo a leer conmigo, por favor, en voz alta. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús está ahí platicando, está dando enseñanzas con sus discípulos, pero entonces le suelta esta frase tan tremenda y le dice, ustedes me llaman Señor, porque muchos llegaban con él y le decían Señor. Pero sí sabes que este término tiene una profundidad bien tremenda y ahorita te lo voy a explicar. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿cómo le decimos a Dios? Señor. ¿Cuántos se acercan a Dios orando y le dicen Señor? Que levanten su mano. Que es un término común que la mayoría usamos, ¿verdad? Ahora los otros ya no dicen Señor, ¿no? Porque ya saben, dice, ¿quién sabe qué va a decir la pastora? Mejor no levantes tu mano para que no te comprometas, ¿no? Pero la mayoría que yo he escuchado, lo primero que dicen, Señor, te doy gracias. Algunos dicen papá, papito, todopoderoso, santo, santísimo Señor, ¿no? O sea, hay diferentes maneras en cómo comenzamos una oración. Pero muchos de nosotros usamos mucho este término Señor. Y de hecho, siempre decimos, voy a orar a ver qué el Señor me dice, ¿no? Y usamos mucho, si el Señor quiere, mañana nos vemos. Y usamos mucho este término Señor. Pero ¿qué significa este término Señor? Señor viene del griego, que es kurios. La palabra en el griego es kurios, que significa algo interesante. Significa supremacía, supremo en autoridad, es un título de respeto. Significa Señor, soberano, ungido, amo, dueño. Vuelvo a repetirlo. Este término Señor viene de la palabra kurios, que significa supremacía, supremo en autoridad, título de respeto. Señor, soberano, ungido, amo, dueño. Y aquí no le agregué un término, pero en el griego, en la concordancia Strong, tiene un término también que a mí me llamó mucho la atención. Y el término que aparece es, ahí, se me fue ahorita la palabra, es controlador. Cuando yo leí ese término dije, ¿cómo que Señor tiene que ver con controlador? O sea, ¿que Dios quiere a fuerzas controlar todo? No, no es controlador en el mal sentido. Porque algunas esposas dicen, ya ves, yo estoy bien, porque soy señora de esta casa, así que te tengo que controlar. No, no se refiere en el mal sentido de que lo vigiles, de que todo el tiempo, no. Es en el sentido de que Él es el líder.
Él es el que va al frente, Él es el que va controlando, Él es el que va dirigiendo, Él es el que va a la cabeza. En ese término se refiere esta palabra también Señor. Entonces Señor es que tiene supremo en autoridad, que es un título de respeto. La palabra Señor entonces significa que es supremo en autoridad, que podemos dar a entender que tiene una total autoridad sobre nuestras vidas. Cuando yo le digo a Dios, Señor, ¿qué conllevan mis palabras de Señor? Tú tienes total autoridad sobre mi vida. Si me dices a la derecha, a la derecha. Si me dices a la izquierda, a la izquierda. Si me dices detente, me detengo. Pero seamos muy honestos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos Señor y hacemos lo que se nos pega a nuestra gana? Pero ay, tú eres mi Señor. Y diría Dios, pues si soy tu Señor, ¿dónde está la obediencia? O sea, dices que soy tu Señor, pero haces lo que tú quieres. Guías tu vida conforme a tú piensas, pero no conforme a lo que yo determino en mi ley, en mi palabra. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios Señor, también le estamos diciendo que le pertenecemos. Y si le pertenecemos, debemos de hacer todo lo que Él dice, todo lo que Él manda, todo lo que su voz nos diga. Llamarle Señor y luego no obedecerle es algo absurdamente contradictorio. Fíjate nada más. Presta atención a esto. Si tú y yo le llamamos Señor y no le obedecemos, es algo absurdo, es algo contradictorio. ¿Cómo le llamo Señor y no le obedezco? ¿Cómo le llamo Señor y no oigo su voz? Pero le llamo Señor y digo muchas veces, hasta grito Señor en voz alta. No se trata de lo que nuestra boca diga, se trata de lo que nuestras acciones hagan, de que nuestras acciones sean conforme al término que yo le estoy dando a mi Dios. Si le digo Padre, es porque lo amo, es porque lo honro, es porque lo respeto. Muchas veces, por ejemplo, los hijos quieren tener padres y aman a sus padres aparentemente, dicen padre, pero padre cuando necesita dinero, padre cuando quiere un abrazo, padre cuando hay que llevarlo a comprar ropa, padre cuando hay que darle su gasto, padre, ahí sí padre, cuánto te amo. Pero cuando hay que hacer, ¿qué hacer? Cuando hay que obedecer y el papá te dice no vayas con esa persona y ¿por qué me dice así? ¿Y tú quién eres para decirme? Soy tu padre, tengo una autoridad sobre ti. Pero te das cuenta que a veces nosotros queremos solo los beneficios, pero nosotros no queremos realmente darle ese lugar a Jesús, reconocerlo como nuestro Señor, que Él tome el control de nuestra vida. No es suficiente una confesión de que es nuestro Señor, sino que el verdadero amor, la verdadera fe, involucra una sincera obediencia. Vuelvo a leer esto para que lo lleves en tu corazón. No es suficiente una confesión de que es nuestro Señor, sino que el verdadero amor, la verdadera fe involucran una sincera obediencia. Di en voz alta conmigo, obediencia. Obediencia. No son palabras, es obediencia. Obediencia, amén. No le amamos en realidad y no creemos verdaderamente en Dios si no hacemos lo que Él dice. Porque es contradictorio. Yo puedo decir te amo, pero soy desobediente. No, entonces no amo. Yo puedo decirle a mi esposo te amo, pero soy infiel. ¿Cómo puedo proclamar que le amo si lo estoy engañando con otra persona? Es contradictorio. Si yo le amo, lo respeto. Si yo le amo, soy fiel. Si yo le amo, lo honro porque yo lo amo. ¿Sí vas entendiendo esto? Pero a veces esto lo aplicamos y nos gusta que lo apliquen con nosotros. Y le dices a tu esposo o a tu esposa, si me amas, no estés de lujurioso. Si me amas, no estés haciendo esto. Pero cuando toca nuestro papel para con Dios, ahí es donde ya no lo aplicamos en nuestra vida. Y es donde más peso tendría que tener. Fíjate lo que dice San Juan 14:21. Y acompáñame ahí con tu Biblia, San Juan 14:21. Por si algunos tienen dudas y dicen, yo puedo amar a Dios aunque no sea obediente. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Por si a algunos les quedaban dudas, dice San Juan 14:21. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así la palabra. El que tiene mis mandamientos, fíjate, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, que obedece, los tiene y los guarda, los pone en práctica, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre.
y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor, entonces podemos concluir que el amor a Dios está acompañado con acciones. No son suficientes las palabras, sino que las acciones son aquellas que demuestran lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Si tú y yo, por ejemplo, decimos amo a Dios y no doy una buena ofrenda al Señor de tiempo, no paso tiempo con Él, si digo amo a Dios, pero no obedezco sus mandamientos, ¿como qué mandamientos? Por ejemplo, un mandamiento dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y yo digo amo a Dios, pero no me congrego, entonces no estoy siendo congruente con lo que mi boca está diciendo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ahora, no se pongan tristes. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere que las cosas que hagamos, las hagamos de la manera correcta. Porque fíjate lo que dice el siguiente versículo, y con este te vas a ir para atrás. Porque mira, tú puedes decir en este momento, pues no, entonces yo no estoy haciendo bien las cosas, ¿ya para qué vengo? ¿Ya para qué hago? ¿Ya para qué? Cuando nosotros pensamos de esa manera, significa que no queremos cambiar. Cuando tú dices, no estoy haciendo las cosas correctas, y dices, pero de hoy en adelante las voy a hacer diferente, es porque tu corazón anhela cambiar. Todos fallamos. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Seguimos cometiendo errores, seguimos siendo seres humanos. El único perfecto es Dios. Pero los que estamos aquí no porque seamos perfectos. Estamos aquí porque queremos hacer las cosas mejor. Cada día queremos ser mejores. Cada día queremos agradar más el corazón de nuestro Dios y honrar su sacrificio a través de nuestra vida, amén. Por eso te digo, no te pongas triste, mejor empecemos a pensar y analizar qué no estoy haciendo correcto y cómo voy a hacer para cambiarlo. Porque si nos empezamos a desanimar y decimos, ya no vengo, vuelvo a repetirte, es una actitud de no quiero cambiar. Es como lo que a veces yo les digo o les he dicho a muchos miembros de la alabanza, de diferentes ministerios, me dicen, estoy mal, pastora, estoy en pecado y no quiero deshonrar el lugar del altar, ya no quiero subir a tocar el teclado así. Y le digo, ¿y por qué no sales del pecado? Dice, no, pues es que no quiero deshonrar. Pues por eso, ahorita oro por ti, te arrepientes, sales del pecado y sigues tocando mañana el teclado. No, es que me voy a tomar un tiempo. Y yo les soy muy directa con algunas personas y les digo, lo que tú quieres es ir a hacer tu relajo. Ve a hacer tu relajo. Ve a hacer las cosas malas, pero no me vengas a decir que te bajaste para no deshonrar el altar. Te bajaste porque quieres hacer tu relajo, porque no estás arrepentido. Porque cuando uno está arrepentido reconoce, he fallado, pero aquí está mi vida, Señor, quiero cambiar. Ayúdeme, a quien sea, tu líder, tu pastor, ayúdeme. Estoy haciendo esto incorrecto, pero hoy lo reconozco, hoy se lo estoy confesando, ayúdeme a hacer algo diferente. No quiero estar en la misma condición, pero cuando decimos me bajo y necesito un tiempo, es porque queremos hacer y queremos seguir en ese error. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo, que es un versículo muy interesante que vamos a leer, Mateo 7, 21 al 23, por favor. Y este versículo nuevamente vuelve a afirmar que no importa cómo llamemos a Dios, lo que importan son nuestras acciones y la obediencia. Mateo 7, 21 al 23, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, te la van a poner ahí en la pantalla, Nueva Traducción Viviente, para que lo puedas leer conmigo, pero también si lo quieres leer en tu Biblia, no hay problema, esta es otra traducción, pero es para que lo puedan entender mejor. Mateo 7, 21 al 23, dice así la palabra de Dios: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Fíjate qué tremendo pasaje. Estamos hablando de hombres y mujeres que le decían Señor, pero no solo hablaban, sino tenían ciertas acciones. Echaban fuera demonios, profetizaban, o sea, profetizar es dar un mensaje de parte de Dios. Dios les hablaba, profetizaban, pero también hacían milagros.
¿Y qué les dice Dios ahí en la palabra? Dice, apártense, no los conozco. Dice, nunca os conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ahora, podemos pensar entonces, a ver, ¿cómo está eso? Pues están haciendo cosas que no era gente que pues tenía una comunión con Dios. Ahorita les voy a explicar un poco más de eso, pero quiero que prestes atención porque le está diciendo a gente que no solo hablaba, sino que también aparentemente tenía evidencias de que estaba bien, pero su realidad era otra, en su corazón, en su vida íntima. Vamos a ver nuevamente Mateo 7:21, pero lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual dice así: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Este verso, el día de hoy que estaba yo estudiando, tocó mucho mi corazón, porque a veces damos por hecho que el estar en una iglesia, el decirnos que somos cristianos, nos asegura que estaremos con Él. Y damos por hecho que así va a ser. Pero estos versículos que les acabo de leer no los dice Pablo, no los dice Pedro, los está diciendo Jesucristo. Y dice esto: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Dice, eso no es suficiente. Antes que nada, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. No es solo lo que decimos, es nuestras acciones, obediencia. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo? Nuevamente vuelve la Biblia a decirnos, tenemos que obedecer. Vemos en este versículo que el Señor menciona que hay muchos que lo profesan como Señor, como Salvador, pero en realidad no obedecían. Entonces llegamos a la conclusión que no es solo lo que dices, sino tus actos, la obediencia. Y el primer paso para obedecer a Dios, es creer en Él. Cuando tú crees en Jesús, tú vas a la cruz. El mensaje tan tremendo que el pastor nos compartió la semana pasada. Cuando tú crees en Jesús, tú vas a la cruz, tú ves la obra de redención que hizo por nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Cuando tú crees en Jesús, tú ves la cruz, ves su sangre derramada por ti y por mí. Y entonces, ¿qué nos lleva a eso? A amarle y a obedecerle. Y entonces, cuando obedecemos, es cuando estamos haciendo su voluntad. La primera manera para empezar a hacer la voluntad de Dios es que creer en Jesús. No podemos intentar o buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras fuerzas, no, sino que tenemos que hacer, creer en Jesús, ir a la cruz, ver lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando tú tienes esa experiencia, eso que decía el pastor, algo tan tremendo, cuando tú tienes esa experiencia de estar en ese momento, en ese lugar, cuando Jesús estaba siendo crucificado, y cuando tú ves cuánta sangre fue derramada, cuánto dolor Jesús vivió por causa de mis pecados, es cuando tú tomas la decisión de no alejarte jamás de Jesús. Es cuando en medio del pecado, cuando se presenta la infidelidad, cuando se presenta la mentira, cuando se presenta la pornografía, cuando se presentan otras cosas, es donde tú dices, yo no voy a traicionar el sacrificio de Jesús. No puedo lastimar su corazón porque Él me ha amado en grande manera. Cuando tú tienes esa experiencia en la cruz, entonces eso te lleva a amarle y por consiguiente a ser obediente. Pero cuando a veces no hemos tenido esa experiencia, no creemos en Jesús, tenemos todavía nuestras dudas, si es Dios, si no es Dios, si murió por mí, si no murió por mí, y estamos dudosos de tantas cosas, y no has tenido ese encuentro, esa experiencia en la cruz con Cristo, entonces por eso de repente se te presenta la güera de ojos azules y ya te vas con ella. Se te presenta la pornografía y dices, pues nada más le doy tantito clic y ¿qué? Y ya de repente ya tienes un vicio de pornografía de años que no puedes salir de él. ¿Y qué decimos? Pero la carne es débil, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, pero en la medida que tú conoces a Jesús, tu vida va cambiando, va siendo transformado y el anhelo de tu corazón es honrarle, es bendecirle, es servirle, es amarlo, es honrar ese sacrificio en la cruz. Pero no nos justifiquemos, amado pueblo de Dios, con esa típica frase, la carne es débil. Yo creo que Dios desde los cielos ya está cansado de decir, siempre salen con lo mismo, la carne es débil.
La carne es débil, pero no salimos con ese versículo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso no decimos. No decimos que Jesús ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies por su sacrificio en la cruz. Él nos dio la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Eso no decimos. Siempre decimos, la carne es débil. Ese ya nos gustó, pero eso deséchalo de tu vocabulario. Solamente toma este versículo cuando venga el pecado. En Cristo Jesús soy más que vencedor. No voy a caer en el pecado, no voy a caer en ninguna trampa de Satanás. Voy a permanecer santo y en victoria delante del Todopoderoso. Algo que vemos en este versículo y entendemos es lo que te decía hace unos momentos. Lo externo no es garantía de lo interno. Presta atención, de algunos dicen que a ver qué está diciendo la pastora. Lo externo no es garantía de lo interno. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Algunos ven a alguien flaco, ¿no? Flaquito, flaquito. Y tú entiendes, porque está flaquito, que está bien sano, ¿no? Dices, pues está sano porque está flaquito. Pero resulta que comen como niño de hospicio, diría, ¿no? Y tiene sus triglicéridos bien altos, tiene su colesterol bien mal, o tiene anemia porque no come bien, pero dice, yo estoy flaquito y estoy sano. O la otra creencia, por ejemplo, en el pueblo de donde venía mi abuela, las mujeres, por las que se pagaba más o las que se buscaba más para casarse, eran las mujeres gorditas. Porque eran las que se creían que estaban fuertes para tener hijos, que estaban llenas de vida. Así que si tú eres flaquita y estuvieras en el pueblo de mi madre, no te hubieras casado. En el pueblo de mi abuela, perdón, no te hubieras casado porque hubiera sido la dejada, la solterona, porque decían, no, es que está flaquita, esta no va a aguantar para tener mis 12 hijitos. Entonces buscaban a gorditas que estuvieran ponchadas, llenas de vida. Esa era su creencia de ellos, que lo externo, lo que veían exteriormente, pensaban que eso entonces podía darles más fuerza para tener hijos. Pero recuerda esto, no siempre lo externo es garantía de lo interno. ¿A qué voy con esto? El versículo que leímos, si me lo pueden volver a poner por favor, que es Mateo, déjenme revisar cuál era, Mateo 7:21 por favor. Dice ahí, no todos los que dicen que yo soy su Señor y su dueño entrarán en el reino de Dios. Y si le damos más adelante, dice, ustedes hicieron milagros, ustedes echaron fuera demonios, ustedes profetizaron. Uno pudiera pensar en ese momento, a ver, entonces estamos confundidos, pastora. Entonces, el que echa fuera demonios, ¿no está bien con Dios? A ver, algunos sí están bien con Dios y algunos puede ser que no estén bien con Dios. Pero entonces, ¿por qué sale el demonio? Entonces, ¿por qué Dios le permite hacer un milagro? Entonces, ¿por qué da una palabra profética? Porque muchas de esas cosas Dios las permite por amor al pueblo, por amor a sus hijos, por amor a ustedes que están ahí sentados, que son hijos de Dios. A veces Dios puede usar, y yo he visto en este camino, gente que a lo mejor no está viviendo de la manera correcta, pastores que están en adulterio, y que tú los oyes compartir y dices, wow, ¿por qué son usados por la misericordia de Dios, por amor al pueblo? Pero eso no significa que ese pastor cuando muera o cuando Cristo venga, se vaya con Cristo. Lo externo no es garantía de lo interno. Gente puede tener un ministerio floreciente en la alabanza, en los niños, en los diáconos y decir, wow, cómo predica, wow, cómo enseña, wow, cómo hace esto. Y te sorprendes y dices, no, cuando ora se caen todos así como fichitas de dominó, qué unción, qué poder, qué autoridad. Pero tal vez esa persona cuando llega a su casa, cuando nadie lo ve pornografía, tiene pensamientos incorrectos, tiene lujuria, tiene un amante, está haciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces no importa lo que haga externamente, Dios lo usa por amor al pueblo, por amor a sus hijos, por amor a los demás, porque era el instrumento que estaba en ese momento para ser usado. Pero no significa que se va a ir con Jesús. ¿Sí entiendes esto? A veces nosotros decimos, pero yo estoy bien, yo no me enfermo, yo estoy sano, yo estoy haciendo esto, Dios me está prosperando en mi negocio. Y pensamos que porque nuestro negocio está prosperando, significa que ya por eso tenemos todo asegurado el cielo. No, dice aquí Jesús, no es suficiente lo que dices, es importante obedecer. No importa lo que veas externamente, si no obedecemos, entonces no vamos a entrar con Jesús. Y ya se quedaron otra vez serios. Si no obedecemos, si no hay obediencia en nuestras vidas, no vamos a entrar con Jesús. Por eso, no te vayas con la finta de lo que tus ojos ven. Mira,
Dios es tan bueno. A veces hay momentos, y te voy a contar esta experiencia. A veces hay momentos donde tú vienes desanimado, por ejemplo, uno como pastor vienes desanimado. No andamos en una vida de pecado, porque Dios, que es testigo y que me ve diario y puedes irte a vivir conmigo, Él sabe cómo vivimos. Pero a veces vienes desanimado y ves al hermanito, ¿no? Que ya está todo endemoniado. Ya está manifestando, le está saliendo un cuerno por acá, ya se están poniendo sus ojos blancos y tú no tienes a veces ganas, no tienes fuerzas. Pero dice: Señor, aquí está mi vida en tus manos, úsame. Y en 5 minutos ya es libre. Y yo digo: ay Dios, si cualquiera pudiera decir: no, qué unción, mira, puro punch la pastora. A veces no es uno, es el amor que Dios le tiene a ese hombre, a esa mujer. Que Dios ya no lo quería ver aprisionado, ya no lo quería ver esclavo, lo quería ver libre de todos esos demonios. Y es por amor, porque Dios es así, Dios es amor. Y aquí está hablando de gente, también esto es interesante, gente que hacía cosas, pero ¿por qué las hacía? Porque tú y yo podemos hacer cosas por el reconocimiento de los demás. Tú puedes liberar a un endemoniado para que vean que tú eres el VIP de liberación. Y que a ti cómo se te sujetan los demonios, no te pongas conmigo, hasta le dices al otro, ¿no? Porque te voy a dar tu golpe espiritual. Aquí traigo todas mis armas. Pero es diferente que tú ministres liberación a alguien porque te duela tu corazón ver a esa persona oprimida. Es diferente, por ejemplo, que tú ores para que Dios sane a una persona, no para que tú seas reconocido, sino porque tu corazón no soporta ver cómo esa persona está sufriendo de tanto dolor a causa de la enfermedad. ¿Tú crees que si esa persona sana, si esa persona sana, aun si tú oraste por sanidad, todo es para la gloria de Él, todo es por Él y todo es para Él? Es su poder fluyendo en nosotros, no somos nosotros. Pero mucha gente dice: yo sano enfermos, yo hago milagros, yo profetizo, entonces ya tengo asegurado el cielo. No, tenemos que obedecer. Dile al que tienes a tu lado: tenemos que obedecer. Obedecer. Muchos, aquí lo que vemos en este versículo es que muchos profesaban una fe sin obediencia a la voluntad de Dios. Y hay algo interesante, en varias Biblias de estudio encontré esto, que este versículo habla acerca del autoengaño. Jesús le dijo a su pueblo: tengan cuidado con el autoengaño. Hacen, dicen, reprenden, pero su corazón no me obedece. Tengan cuidado con el autoengaño. No te engañes. Si las cosas no las estamos haciendo bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hacer correcciones en nuestra vida. Y quiero que sigamos avanzando y que leamos Mateo 7, del 24 al 27. Estamos en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, pero vamos a leer los siguientes versículos. ¿Y por qué quiero que leamos los siguientes? Por esto, antes de que lo pongan en la pantalla, va a ser en la traducción lenguaje actual, por favor. Jesús ya les dijo que si le dicen Señor, Señor, y aunque hagan muchas cosas, no van a entrar, ¿ok? Les dice: porque no los voy a conocer, no los reconozco que son mis hijos porque sus obras son malas. ¿Estamos de acuerdo? Porque no son obedientes. Pero aquí hay algo interesante. Los siguientes versículos que Jesús usa son una parábola que usa del hombre que edifica bien su casa, del hombre que pone su casa sobre la roca. ¿Qué nos da a entender esto? Cuando nosotros seguimos leyendo, Jesús concluye con esta parábola donde les muestra a sus discípulos la importancia de la obediencia. Les dice: la obediencia no es para que ustedes se beneficien en el aspecto de que tengan fama, no, les voy a mostrar por qué es importante la obediencia. Y fíjate lo que dice Mateo, versículos 24 al 27 en la traducción lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, y ya lo tienen ahí, léanlo conmigo por favor para que se nos quede más la palabra. Dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y se duerme en el servicio, y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente, ¿qué dice ahí? Destruida.
Fíjate, Jesús dice esto: si tú eres obediente, tú vas a cosechar frutos de tu obediencia. Las tormentas van a venir. No importa seas obediente o desobediente, seas justo, seas injusto, seas cristiano, no seas cristiano, a todos nos viene la tormenta. Porque la misma Biblia dice, en este mundo vas a tener aflicción. Todos hemos sentido una tormenta fuerte, ¿no? Que hasta sientes que los trozos de árbol se te vienen y todo, ¿no? Sientes la lluvia, no sientes lo duro sino lo tupido, como dice mucha gente, ¿no? Las tormentas van a venir, pero la diferencia que marca aquí Jesús es: aquel que obedece es aquel que va a construir su casa en la roca. Es aquel que se agarra de esa roca firme, es aquel que es fiel a los principios de Dios y a los mandamientos de Dios. Cuando la tormenta venga, ese va a permanecer firme y no se va a derribar, no va a quedar doblado, va a permanecer firme porque ha sido agarrado de la roca, porque su vida no la está sustentando en palabras, sino su vida la está sustentando en sus experiencias, su conocimiento, su intimidad con Jesús. Mira, por ejemplo, cuando dices, Dios es mi proveedor, a todos nos ha llegado la tormenta de la escasez y a algunos nos ha llegado bien duro. Hace muchos años, ya se los he comentado muchas veces, cuando nosotros comenzamos en el ministerio, yo siempre decía, Dios es mi proveedor, y cantamos, y Jehová esto, y ahí decíamos, no, Señor, tú eres mi proveedor. Y mientras tú tienes dinerito en tu bolsa o tienes tus ahorros en el banco, todos decimos, Dios es mi proveedor. Pero de repente viene la tormenta donde no tienes ni 10 pesos en tu bolsa. Y una ocasión nos vino esa tormenta, no teníamos. Y recuerdo que alguien nos regaló unos vales, un hermano que nos apreciaba mucho nos regaló unos vales, y comimos un tiempo con esos vales, pero nosotros seguíamos sirviendo a Dios. Pero llegó un día que no teníamos, o sea, Dios lo sabe, no teníamos nada, ni el del colchón guardado, nada. Cuando tú ya dices, no hay nada aquí, y ahí es donde es probada tu obediencia, tu fe. ¿Es tu proveedor? Que mi esposo y yo nos vimos y dijimos, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y vamos a predicar el evangelio. Salimos a compartir, salimos a dar un estudio bíblico, ahí nos fuimos caminando, cruzamos el cerro, fuimos a compartir nuestro estudio y nos regresamos. Pero yo en mi mente pensaba, ¿qué vamos a comer? Y luego que sí somos de tanque grande, Señor, ¿qué vamos a comer? Y pensé por un segundo, ¿no? Porque uno se las empieza a ingeniar porque tú quieres suplir tu necesidad y no confías en que Dios es tu proveedor. Y dije, ¿y si llego con mi madre y le digo, ¿qué vas a invitar de comer, mamita? Así como no queriendo, ¿no? Y ya por ahí me pego, dije. O si no voy con mis suegros, ¿no? De repente ya los vine a visitar. ¿Qué tendrán por ahí de comer? No, tú piensas, o voy con cierta persona. Y algo decía, no, Dios es tu proveedor, confía en que Él es tu proveedor. Llegamos a casa y dije, pues a ver, Dios sabrá qué va a hacer. Dije, si es de Dios, mis padres me invitarán a comer, ¿no? Pero ya cuando llegamos, toqué a la puerta y ya me abrieron y todos los vi. No me invitaban a comer y decía, Señor, ¿de dónde va a venir la bendición? Pero sale mi padre y dice, ¿hay algo que te dejaron ahí? Le dije, ¿qué me dejaron? Te dejaron una caja, pasa a recogerla. Dice, dile a Luis Fe que la suba. No sé qué es, dice, no la he abierto. Y ya él cargó la caja. Y llegando a la casa, cuando abrimos la caja, era despensa que alguien nos había ido a regalar. Ese día tuvimos para comer porque Dios es tu proveedor. Las tormentas van a venir, pero cuando tú no solamente, escucha bien, amado pueblo, no solamente hablas, sino que tienes esa experiencia con Jesús, entonces no habrá tormenta que te vaya a derribar. Cuando tú dices, Dios es mi sanador, y no corres al medicamento, sino corres al altar de Dios, ahí vas a conocer a Dios como tu sanador. Y aunque la tormenta venga de enfermedad y piensas que ya no la vas a contar, vas a salir victorioso, vas a salir vivo porque Dios es tu sanador. Nuestra obediencia a Dios, escucha esta frase, y es una frase de nuestro pastor. Nuestra obediencia a Dios nos protege en medio de la tormenta. Nuestra obediencia a Dios nos protege en medio de la tormenta. Pero aquel que solo habla, ha tenido esa experiencia con Cristo, cuando viene la tormenta, le derriba la casa y lo derriba a él. La desobediencia a Dios siempre va a traer destrucción. Tú decides qué vas a hacer. Tú decides de cuáles quieres ser, del sabio, del inteligente que edifica su vida no en base a sus palabras, sino en base a sus encuentros con Dios. O quieres ser de aquel que edifica, o quieres ser de aquel
así como lo dijo el versículo, el tonto que solo edifica su vida en lo que habla, pero cuando venga la tormenta no va a resistir. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser sabios. Y si alguien me puede ayudar en el teclado, por favor. Vuelvo a repetir estas frases para que se queden grabadas en tu mente. Nuestra obediencia a Dios nos protege en medio de la tormenta, pero la desobediencia a Dios siempre traerá destrucción. Y cierro con esto. Dios no solo quiere que le digamos Padre, Dios quiere que le conozcas como tu Padre. Cuando tú conoces a Dios como tu Padre, jamás te vas a sentir solo, jamás te vas a sentir triste, abandonado, porque tú lo conoces como tu Padre. Hay momentos de soledad que vas a pasar, pero en esos momentos de soledad, todos hemos pasado momentos de soledad, donde no ha estado el pastor, donde no ha estado el líder, y eso es hermoso. Yo no reniego de esos malos momentos que aparentemente para mí son malos, pero para Dios son un plan de los cielos. ¿Y sabes por qué? Porque dice, hoy me vas a conocer como tu Padre, y vas a ver que aunque no esté nadie, yo estoy contigo. Yo soy tu Padre y yo te amo. Entonces Dios no solo quiere que le digas Padre, Dios quiere que le conozcas como un Padre, que le ames como ese Padre. Dios no solo quiere que le digamos Señor, sino quiere que estemos dispuestos a obedecerle y a sujetarnos a su voluntad, aun cuando a veces tu carne no quiera. Joven y doncella que estás aquí en esta noche, todos, al menos yo, pasé a tu edad que tienes ahorita, también ya conocía de Dios. Y a veces tu carne te dice, vete al mundo, vete a hacer esto, vete a hacer el otro. Tú oye la voz de Dios, obedécelo a Él, y Dios te va a honrar en toda tu vida. Yo hoy pudiera tener tal vez otro matrimonio, quién sabe cuántas cosas malas pudiera haber pasado. Hoy tengo un matrimonio en bendición, soy feliz, y no imaginé que Dios me llamara a un pastorado. Lo único que hice fue oír su voz, y a veces mi carne no quería. ¿Tú crees que no había amigos que me invitaban a tomar? ¿Que no había amigos que me invitaban a hacer otras cosas? Siempre hay. Mi carne se resistía y decía, no, porque hay que estar en una iglesia. La iglesia es para los aburridos, es para los viejitos que ya hicieron su relajo. Porque así me decían mis compañeros, la iglesia es para los viejitos. Ve, todos los de la iglesia están viejitos y ya hicieron su relajo. ¿Tú qué haces ahí? Le digo, estoy ahí para evitar hacer mi relajo, para evitar que mi vida se dañe. Estoy ahí porque quiero hacer mejor las cosas, quiero cambiar, quiero ser diferente. Dios quiere que tú le conozcas. Si le conocemos y nos sujetamos a sus mandamientos, no habrá tormenta que nos tire. Amén. Ponte de pie.